Un agradecimiento y una felicitación muy especial a Augusto Valenzuela, persona muy amiga personal mía de mi padre y de la institución que yo represento. Realmente hemos visto cómo Augusto se ha puesto sobre sí una carga muy pero muy importante que fue la organización de todo esto, porque además de hacer esto es uno de esos guerreros que todos los días está al pie del cañón avanzando, tratando de provocar el cambio en Guatemala, no solo con su trabajo profesional diario, sino también con su impronta intelectual y liderazgo en temas relacionados con el derecho laboral. Entonces, Augusto, realmente una felicitación y gracias por invitar a un economista a un grupo de abogados. Este es un tema donde corro el riesgo de ser muy, pero muy mal entendido, porque generalmente los abogados tienen una particular forma de ver el mundo. Soy hijo de un abogado, entonces sé la forma en que los abogados juzgan la realidad y los economistas tenemos una forma de verlo particularmente distinta. Y en el tema del derecho laboral, mi conciencia creció en las discusiones con sindicatos sobre temas relacionados con la regulación laboral y la flexibilización laboral. Entonces, este es un tema particularmente complicado cuando se habla de Guatemala, pero aún así creo que es importante, como buen representante de la disciplina económica, traer a este foro una reflexión que pudiera causar algún revuelo, pero que finalmente es la función de los economistas tratar de mostrar, aunque sea gris el panorama, a dónde creemos que está moviéndose el mundo para provocar reflexiones y sobre todo provocar que las instituciones se ajusten a estos cambios que están ocurriendo. Empezaría entonces planteando la siguiente pregunta. ¿El empleo formal es la realidad en todos nuestros países o realmente es una especie en vía de extinción? Yo cuando me pregunto esto, lo pregunto desde la siguiente perspectiva. Nosotros tenemos toda un entramado legal, toda una normativa que está creada en torno, a mi juicio, alrededor de una ficción jurídica, que es la persona que tiene un empleo formal que va a recibir toda la protección de la ley en ese empleo formal. Entonces me pregunto yo, ¿será que el empleo formal es la regla o es la excepción en nuestros países? Y les voy a presentar simplemente lo que pasa en Guatemala. Cuando uno analiza en Guatemala cuál es la evidencia, uno se puede encontrar con una gráfica como esta. Aquí ustedes tienen el crecimiento económico del país con el crecimiento del empleo en los últimos 60 años en el país. ¿Qué es lo que uno encuentra cuando uno analiza el crecimiento económico y el crecimiento del empleo? Primero, Guatemala no crece económicamente y el empleo formal crece mucho menos. Entonces, Guatemala durante 60 años, bueno, más de 60 años, 70 años, 80 años, ha tenido una economía que no genera oportunidades de empleo formal y si las genera, lo hace a una tasa del 2% por año, mientras que tiene una población que crece a una tasa del 2.6% por año ahora, pero que antes crecía al 3% por año. Entonces, desde aquí, desde los inicios del propio Código de Trabajo, con todo su esquema proteccionista y con la visión que pone sobre las regulaciones laborales, partimos de una circunstancia en la cual en el país el empleo formal nunca fue la regla y durante la vigencia del Código Laboral tampoco el empleo formal ha pasado a ser el motor del crecimiento del empleo. Miren lo que sucede cuando uno analiza lo que pasa, por ejemplo, con la afiliación al ICS. Cuando uno mira la afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un periodo también de 55 años, lo que uno encuentra es que la afiliación al Seguro Social en Guatemala ha crecido a tasas de entre el 1% o 2% a lo largo de 60 años. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a que nosotros en Guatemala hoy tenemos una legislación laboral dirigida hacia el empleo formal, tenemos un sistema de seguridad social dirigido hacia el empleo formal, pero en realidad cuando uno empieza a hacer los cálculos, resulta que el empleo formal en Guatemala, en lugar de ser la regla, es la excepción. Y entonces uno debiera preguntarse cómo hace la gente para ganarse la vida. Y la verdad que la gente se gana la vida como puede,
Y cuando se gana la vida como puede, lo hace al margen o a pesar de lo que pueda o no pueda decir el marco legal reinante en el país. De esa cuenta, cuando uno quiere entender la realidad económica guatemalteca, uno se topa con la siguiente circunstancia, que es una circunstancia verdaderamente complicada. Aquí tienen ustedes la creación de empleo formal en Guatemala durante los últimos 35 años. Y lo que pueden ver ustedes ahí, que hoy en Guatemala existe tanto empleo formal, y cuando digo empleo formal es empleo en donde el trabajador goza de los beneficios que la ley le otorga y donde goza de la protección de la seguridad social. Cuando ustedes analizan esa gráfica, se pueden dar cuenta que el país hoy tiene la misma cantidad de empleo formal que tenía hace 35 años. Eso, en términos prácticos, es un gravísimo problema para un país en el cual la población se duplica cerca de cada 30 años, cada 27, 28 años, se duplica la población. Es decir, que ustedes aquí en esta Guatemala pueden ver cómo Guatemala pasó de 8 millones de habitantes a 16 millones de habitantes, pero el empleo formal en Guatemala se mantuvo prácticamente constante en el mismo periodo. Entonces, qué bueno tener toda esta regulación laboral. Por supuesto, yo no quiero causar aquí, herir susceptibilidades. Qué bueno que exista toda esta protección a los trabajadores, qué bueno que exista toda esta arquitectura institucional a nivel global para avanzar los derechos sociales. Pero el problema es que en Guatemala, a pesar de que hemos sido relativamente bien portados adoptando toda esa normativa, en lo que hemos sido verdaderamente un fracaso es en la posibilidad de crear las condiciones económicas para que cada vez más guatemaltecos puedan insertarse en ese marco institucional. Y esto es verdaderamente un problema, porque por un lado nosotros tenemos una presión constante para ampliar los derechos laborales, una presión constante para garantizar más conquistas laborales, pero cada vez tenemos menos personas que puedan acceder a ese marco institucional de protección. Y entonces en Guatemala, como ocurre en muchos países, el problema es una tensión constante entre quienes luchan por proteger, quienes luchan por ampliar la esfera de protección, quienes luchan por mejorar las prestaciones y todo el conglomerado de beneficios que reciben los trabajadores, y quienes creemos que, si bien eso es importante, más importante es que cada vez hayan más sujetos que puedan gozar de esos beneficios. Y ahí es donde verdaderamente está esta tensión entre lo que tienen que hacer nuestros países. Nuestros países deben seguir avanzando en esta dirección de protección y avanzar en los derechos de los trabajadores y ofrecer cada vez más garantías, o deben concentrarse en crear las oportunidades. Y la respuesta que encontramos es que hay que caminar en los dos lados. Lamentablemente, al día de hoy lo que ha pasado es que hemos sido mejores en la parte de la ampliación normativa, el perfeccionamiento normativo, que en la capacidad de generar empleo. Y entonces, al final de cuentas, tenemos una superestructura muy buena, pero que protege únicamente a minorías dentro de nuestros países. Cuando uno se pregunta, en un país como Guatemala, ¿quiénes son los que realmente, o cómo los guatemaltecos se ganan la vida todos los días? Lo que uno encuentra que la mayor parte de los guatemaltecos se gana la vida todos los días laborando en la economía informal. Aquí tienen ustedes una serie histórica desde el año 2002 hasta el año 2016 de la proporción de guatemaltecos que no ganan salario mínimo porque no acceden a un empleo formal, que no tienen cobertura de la seguridad social porque no tienen un empleo formal en el cual puedan cotizar a la seguridad social, y que trabajan básicamente por cuenta propia. Cuando uno en una economía como la guatemalteca se da cuenta que la informalidad ronda a lo largo de los últimos 15 años el 70% de la población ocupada, uno debe realmente pararse un momento, meditar y darse cuenta que el discurso está muy lejos de la realidad. De nada o de poco vale decir que tenemos una normativa muy avanzada, de poco o nada vale decir que estamos cumpliendo con todo lo que nos pide la OIT con sus convenios internacionales, de poco o nada vale decir que estamos comprometidos con ampliar la regulación laboral y hacerlo cumplir dentro de los marcos de tratados internacionales de comercio, cuando en realidad el 70% de toda la población ocupada
tiene que salir a trabajar en lo que puede sin tener acceso ni tener la protección que debería brindar el Estado guatemalteco en el cumplimiento de la legislación laboral. Entonces, aquí al final resulta que toda esta normativa se convierte más en un anhelo que en una realidad del trabajador que todos los días sale a trabajar. Se convierte más en una fuente de potencial conflicto porque hay una promesa incumplida de parte del arreglo institucional, de parte del marco institucional y jurídico, que los trabajadores quisieran, pero no lo pueden lograr. Aquí en Guatemala se le ha ocurrido al Ministerio de Trabajo, con todo respeto, si aquí hay alguno, pues no es una cuestión directa contra la ministra o contra cualquier funcionario, pero hacen ferias de trabajo. Hacen ferias de trabajo, se hacen filas kilométricas de personas buscando trabajo, 10,000, 15,000, 20,000 personas y 500 consiguen un trabajo formal. Entonces, aquí el problema realmente es, si queremos tener un nivel de regulaciones tan perfeccionadas, tan amplias, como países desarrollados, también deberíamos tener nosotros la capacidad de poder generar el empleo a la misma velocidad con que crece ese deseo de protección y avance de los derechos laborales, para que haya materia que juzgar. O dicho de alguna manera, tenemos una muy buena normativa, pero no tenemos los casos sobre los cuales esa jurisdicción debe aplicarse. Y cuando digo esto es porque si 70% de los guatemaltecos laboran en la informalidad, el resto de guatemaltecos, uno diría, bueno, 30% laboran en la formalidad económica, pero de ese 30% que laboran en la informalidad económica, en el caso de Guatemala, ustedes tienen que quitar un 15% de guatemaltecos que trabajan en el Estado. Entonces, al final de cuentas, en Guatemala, el mayor empleador formal que existe es el Estado. ¿A dónde puede ir un país donde básicamente no existe una capacidad para poder ampliar las redes de formalidad, de seguridad social y de protección social al trabajador, por la sencilla razón que el país es incapaz de generar estas oportunidades? Esto es una cuestión por demás importante, pero que debe ser tomado en cuenta porque los guatemaltecos están pagando el precio. Aquí tienen una comparación ustedes entre el ingreso de los trabajadores formales y los trabajadores informales. Y lo que uno puede encontrar aquí básicamente es que paga ser formal. Por supuesto que los guatemaltecos quisieran tener un trabajo formal. Por supuesto que toda la protección de la regulación laboral beneficia al trabajador. Ahí tienen ustedes la diferencia. Un trabajador formal, estos números si los sacamos al día de hoy son los mismos, pero en el año 2011, por poner un ejemplo, tenía un ingreso de 3,200 quetzales, mientras que un trabajador informal tenía un ingreso de 1,000 quetzales. Y aquí estamos midiendo la mediana, es decir, 50% de los trabajadores informales ganaba 1,000 quetzales o menos al mes, mientras que 50% de los trabajadores formales ganaban 3,200 quetzales o menos. Entonces resulta que, efectivamente, la regulación laboral para quien tiene la dicha de sacarse el premio de la lotería y poder conseguir un empleo formal es buena. Tengo 14 salarios, tengo vacaciones, tengo aguinaldo, tengo indemnización, que en Guatemala, por si no lo saben, la indemnización no tiene fin y es creciente, calculada en función del último salario. En otros países esto tiene limitación, pero por supuesto que la formalidad es buena. Pero el problema es que la formalidad es buena, pero termina siendo para una minoría. Mientras que para la gran mayoría lo que tienen que hacer es trabajar, salir como pueden y básicamente estar al margen de la protección de lo que la ley ofrece. Esto en realidad es un gravísimo problema y a mí desde la perspectiva económica, esto lo que me indica es que tenemos que repensar esa normativa que rige las relaciones laborales en Guatemala. Porque la incapacidad que tiene el país de generar oportunidades tiene 150 explicaciones. Pero dentro de esas 150 explicaciones, una de ellas son los altos costos que la legislación laboral impone a la creación de nuevos empleos y al mantenimiento de los empleos existentes. Hemos creado en Guatemala un país muy polarizado, venimos de un periodo de confrontación armada con una alta polarización, pero los símbolos que han inspirado nuestras legislaciones en materia laboral son símbolos que al final de cuentas lo que han logrado es realmente dificultar la creación de puestos de trabajo y ampliar las redes de protección social y de la misma aplicación de la normativa a la gran mayoría de la población guatemalteca.
¿Qué es lo que tenemos entonces? Lo que nosotros tenemos aquí realmente es que la informalidad, más que la excepción, es la regla. Tenemos que la informalidad es producto de una crisis sistémica, política, jurídica y económica. Y cuando digo política es, en Guatemala el salario mínimo se negocia en comisiones tripartitas como en todos los lugares, pero tenemos un sindicalismo que tiene un lugar en esa mesa cuando tienen una cobertura respecto a la población económicamente activa de menos del 2%. Entonces la cúpula sindical, altamente ideologizada, toma decisiones en materia de salario mínimo sin representar a los 75% de los guatemaltecos que son informales. Por el otro lado, un sector empresarial que también toma decisiones de salario mínimo, cuando en realidad la gran mayoría de guatemaltecos son pequeños negocios o trabajadores por cuenta propia que salen a vender sus bienes todos los días a las calles y mercados del país. Entonces tenemos un mecanismo, sí, tripartito, muy bonito, pero donde se sientan a cortar el pastel quienes son la minoría y quienes tienen la menor legitimidad toman las decisiones que afectan a la gran mayoría. Entonces aquí es donde hay una crisis política, una crisis económica, porque se toman decisiones para un grupo privilegiado. Y ese grupo privilegiado, si bien obtiene los beneficios, al final de cuentas, por proteger a un sector, se desprotege a las grandes mayorías poblacionales. Y es una crisis jurídica, porque definitivamente los marcos jurídicos o el marco jurídico en materia laboral que tenemos es un marco jurídico que no está proveyendo las condiciones básicas para que el país pueda realmente afrontar el reto que tiene en materia de generación de empleo. ¿Cuál es el efecto de estas instituciones laborales? Lo primero es que tenemos una esquizofrenia institucional. Por un lado, nos gusta y somos buenísimos para luchar en pos de mejorar y perfeccionar el marco laboral, pero por el otro lado vemos que toda nuestra normativa laboral, los guatemaltecos, la mayor parte de los guatemaltecos realmente no la cumplen. Se hacen negocios, se contratan personas, se va a trabajar todos los días y lo único que media entre el trabajador y su patrono es la relación de confianza, la palabra. Es decir, por un lado queremos tener todo estructura muy bien armada, muy bien perfeccionada, pero el problema es que esa estructura no sirve para juzgar, no sirve para proteger, no sirve para promover el empleo de la gran mayoría de los guatemaltecos. Esa esquizofrenia institucional, ese cambio de personalidades donde nos queremos ver bien, pero en realidad en la práctica nos vemos bien mal porque no se cumplen las cosas, es parte del problema que tenemos. O sea, tenemos muy buenísima regulación laboral, pero ¿saben qué? No se cumple. Y eso sí, digan ustedes, cumplamos a cabalidad la regulación laboral y vayamos a buscar todas las violaciones laborales que cometen los negocios informales. Yo no sé si ustedes vieron ayer lo que pasó aquí en la ciudad de Guatemala, que quisieron sacar unos vendedores ambulantes. Esto es lo mismo que pasa en la Avenida Libertador en Venezuela o lo que pasa en Perú. Pero el problema es cuando ese grupo es el 75% de la población, yo no puedo pretender venir con ese grupo a hacer que se cumpla la legislación laboral, porque efectivamente eso es un grupo mayoritario con poder político y se puede generar problemas. Entonces tenemos un bonito discurso que en la realidad se aplica poco. Y lo otro es que estamos nosotros ante una transformación productiva y organizacional que pone en graves retos a nuestro marco legal. Yo no sé cómo sea en el resto de países, pero en Guatemala hemos pagado el precio de toda la simbología del modelo desarrollista latinoamericano, de las influencias particularmente relacionadas con el movimiento de sindicalista más radical, y a pesar de que hemos hecho cambios siempre en el sentido de perfeccionar y proteger cada vez más a los trabajadores, la realidad en el país es que cada vez creamos menos puestos laborales que estén protegidos por esa regulación. ¿Y eso por qué? Porque el mundo cambió. Un código laboral inspirado en el obrero de fábrica, que iba a una producción industrial homogénea, estandarizada. El modelo de protección laboral basado en el trabajador agrícola de una finca, de una plantación. Todo eso cada vez es menos relevante en la estructura productiva guatemalteca. La estructura productiva guatemalteca, producto de la globalización, del avance tecnológico y de los cambios organizacionales, cada vez depende menos
del obrero de fábrica de producción estandarizada, cada vez depende menos del trabajador agrícola, de la gran plantación, sino depende de otras muchas cosas. Pero resulta que las otras muchas cosas no caben dentro de la regulación que tenemos. Aquí en el caso de Guatemala, para los visitantes extranjeros, una cuestión como la regulación del tiempo parcial se considera que es en desmedro de los intereses de los trabajadores. O sea, aquí en Guatemala no hay pago por tiempo parcial, no se puede contratar por medio tiempo, porque es en contra de los derechos de los trabajadores. Es una cuestión que en todos los países del mundo se utiliza para permitir que ciertos grupos poblacionales puedan acceder a un trabajo. Cuestiones como salarios mínimos que dependen del desarrollo relativo en la región. En el caso de Guatemala es atentado contra las conquistas laborales. Con ese tipo de discurso no nos extraña que Guatemala realmente no puede generar empleo, que Guatemala realmente tiene una buena normativa, una bonita normativa, una normativa muy moderna, pero en realidad una normativa que se aplica en una minoría de la población. Otra realidad. La mayor parte de nuestras empresas son empresas pequeñas. Aquí tienen ustedes, el 64% de las empresas guatemaltecas tienen entre 1 y 5 empleados. Es decir, que la mayor parte de ellas ni siquiera tienen obligación de cotizar a la seguridad social. Muchas de ellas ni siquiera entran en lo que, digamos, es costosísimo ir a buscar hacer cumplir la regulación laboral en micro y pequeñas empresas de 1, 2 o 3 personas. Cuando uno dice, bueno, entonces, ¿en dónde se aplica nuestra legislación laboral? 2% de las empresas tienen más de 99 empleados. 2% de las empresas tienen entre 50 y 90 empleados. Es decir, la base empresarial guatemalteca, los empleadores guatemaltecos, resulta que son micro y pequeños empleadores, pobres en negocios precarios. ¿Qué regulación laboral puede hacerse cumplir ahí? Sin embargo, insistimos en que hay una regulación laboral que debe cumplirse. ¿Cuánto ganan estas personas? Los trabajadores formales en Guatemala, que son 1.3 millones de guatemaltecos, ganan 2.400 en promedio. Esto es producto de un trabajo que hicimos nosotros con las encuestas nacionales. Los hombres emprendedores ganan 2.170 quetzales. Esto es en 2013. Interesante número. El hombre que no consigue trabajo se pone a emprender, y en el emprendimiento masculino casi que compensa lo mismo que ganaría si consiguiera un trabajo formal. Es decir, que aquí hay un gravísimo problema, porque cuando uno se pasa ya a quienes no son trabajadores formales o emprendedores, sino son asalariados informales, que nosotros aquí le hemos llamado hombres no emprendedores y mujeres no emprendedoras, resulta que el asalariado informal termina con ingresos de 1.300 si es hombre y de 1.100 si es mujer. Pero aquellas mujeres que no son asalariadas informales, sino que tienen que recurrir a hacer negocios por cuenta propia, terminan siendo el fondo de la escalera, con 900 quetzales al mes de ingresos. Entonces resulta que nuestro sistema, que está diseñado para proteger a todos, al final protege a 1.3 millones, pero deja en total desprotección a 5 millones de guatemaltecos. Y de esos 5 millones de guatemaltecos que tienen que ver cómo se la libran, resulta que el sistema a quien más beneficia al final de cuentas es al emprendedor informal hombre. Y ahí tienen ustedes a 550,000, pero la gran mayoría, ¿dónde están? 2 millones de mujeres que participan informalmente en el mercado de trabajo, 1.5 millones de hombres, 3.5 millones más las 600,000 mujeres. Es decir, ustedes tienen más de 4 millones de guatemaltecos, de 6 millones que es la población económicamente activa, en actividades precarias, con ingresos bajos, sin poder tener el acceso de obtener un empleo formal. Cuando uno va y les pregunta a estas personas, ¿estaría usted dispuesto a dejar de hacer lo que está haciendo a cambio de un empleo formal? 95% responden sí. Entonces aquí el problema es cómo hacemos nosotros para trasladar esa gran masa poblacional de estas actividades precarias hacia el empleo formal. Y aquí es donde el marco legal se convierte en uno de los problemas que impiden generar más oportunidades para todos. ¿Por qué? Porque ese marco institucional genera altos costos de creación y mantenimiento del empleo. Ese marco institucional muchas veces crea destrucción de empleo. No solo no hay, sino lo destruimos. Ese marco institucional, al menos en el caso de Guatemala, con la firma de tratados internacionales, cada vez se ha hecho más complicado y ha metido más rigideces.
Es decir, Guatemala como país pobre muchas veces somos víctimas de todo lo que la cooperación pide. Y entonces viene la cooperación danesa y nos pide que adoptemos la normativa danesa para protección del trabajador de determinada industria. Lo adoptamos sin tener el desarrollo relativo de Dinamarca. Y entonces terminamos causando gravísimos problemas en sectores específicos. Y por otro lado, no solo la legislación laboral impone costos, no solo la legislación laboral complica, no solo la legislación laboral impide a las empresas adaptarse al cambio, sino por otro lado está ocurriendo un cambio en los modos de producción. Cada vez se necesita más flexibilidad en las organizaciones, cada vez se necesita más capacidad que las organizaciones se adapten a un mundo cambiante donde realmente cada vez es más difícil saber hacia dónde están las oportunidades, hacia dónde va el cambio tecnológico en el mundo. Cada vez se descubren nuevas formas de organizar la producción gracias al avance tecnológico, a los medios de comunicación electrónica, a las tecnologías de la información. Sin embargo, seguimos en el caso de Guatemala con un código de trabajo inspirado en el trabajo de plantación agrícola, inspirado en el obrero industrial, cuando en realidad ustedes van a buscar obreros industriales y trabajadores agrícolas de plantación y resulta que son la menor proporción de todos los trabajadores en Guatemala, incluso dentro del empleo formal como en el empleo informal. Entonces, tenemos una regulación que no tiene materia sobre dónde aplicarse. Les pongo un breve ejemplo aquí. Nuestro modelo laboral, nuestro código laboral, nuestra normativa está inspirada en un modelo fordista de producción industrial en serie de obrero industrial. ¿Qué tan bueno es nuestra regulación para esa? Es más o menos buena. ¿Qué tanto potencial tiene Guatemala en ese tipo de producción? Bajísimo. Sin embargo, ustedes van a ver las prácticas informales y se topan con modelos comunitarios, donde la comunidad produce y donde en realidad el trabajador, a la vez que es trabajador, es dueño y a la vez que es dueño es familiar. Y entonces resulta que la producción se organiza en torno a la familia y en torno a la familia no se pagan salarios mínimos y en torno a la familia no se cumplen regulaciones laborales. Ahora, cuando uno va a buscar, resulta que la gran mayoría de los guatemaltecos trabaja bajo ese tipo de formas organizacionales. ¿Qué tanto nuestro código laboral fue inspirado en eso o contempla eso? Muy poco. O otros modelos exitosísimos que ocurren aquí en la parte del altiplano guatemalteco, donde productores individuales se asocian para venderle a grandes empresas que concentran la producción, luego la congelan y la exportan. Todo este tipo de cuestiones, nuestro código laboral o código de trabajo no fue pensado para regular nuevas formas de producción que han venido surgiendo en los últimos años y que van a seguir cambiando conforme pase el tiempo. Entonces tenemos una rigidez en las normativas laborales que impiden que nuevas formas organizacionales aprovechen todo su potencial. Tenemos una rigidez simbólica en la forma que juzgamos las relaciones laborales, donde seguimos pensando en el trabajador como el pobre trabajador explotado por el dueño de la plantación agrícola. En países como Guatemala eso cada vez es una realidad menos importante, porque las oportunidades para el país no están ahí. Y lo peor es que, como lo muestran nuestros indicadores, la población está buscando otras formas y lo que somos incapaces es de generar las oportunidades para que las personas se empleen en otras formas. Aquí hay simplemente 4 ejemplos de formas organizacionales que a nuestra legislación le cuesta comprender. Por supuesto, a estas alturas, y esta es otra evidencia, aquí lo que ustedes tienen es la proporción de pobreza según tamaño de la empresa. Mientras las empresas son más grandes, hay menos posibilidad de que los trabajadores sean pobres. Mientras las empresas son más pequeñas, hay más posibilidad que los trabajadores de empresas pequeñas sean pobres. Sin embargo, queremos juzgar a las pequeñas empresas como que si fueran grandes empresas. Entonces aquí vuelvo al problema de la esquizofrenia institucional, donde tenemos un traje que le tiene que quedar bien a todos. No importa que usted mida 2 metros, se tiene que poner este traje. No importa que usted pese 120 libras, se tiene que poner este traje. No importa que usted sea gordo, se tiene que poner este traje. Entonces, esa visión de querer meter todo en el mismo marco conceptual, a nuestro juicio, es parte de los problemas que tienen países como Guatemala. Porque no hemos logrado adaptarnos al cambio tecnológico, al cambio organizacional, a los nuevos retos que trae el mundo. Ahora bien,
¿Qué es lo que debe hacerse? Bueno, lo que debe de hacerse es motivar cómo generar más empleo, cómo generar empleo de manera masiva, cómo generar empleo para esos 70% empleo formal para ese 70% de guatemaltecos que laboran en la informalidad. Eso requiere una política de inversión, eso requiere una estrategia de desarrollo, eso requiere cambiar nuestro modelo de desarrollo. También tenemos que pensar cómo hacemos para eliminar las fricciones que mete la regulación laboral. Y para eso tenemos que mejorar nuestros mecanismos de contratación, organización y despido, tenemos que mejorar las formas en que se hace la intermediación laboral entre oferta y demanda laboral, tenemos que repensar muchas de nuestras instituciones laborales, en el caso de Guatemala la fijación del salario mínimo que es tremenda, y también tenemos que reconocer que hay que promover el emprendimiento, porque dado el tamaño del problema que tenemos en materia de falta de empleo, una buena parte de los guatemaltecos tendrán que ver cómo salen por sí mismos. Y entonces ahí también tenemos que trabajar en capacitación, tenemos que trabajar en mejorar el clima competitivo. Entonces, en términos generales, yo no voy a decir que el único responsable de la falta de empleo de Guatemala es la regulación laboral, hacen falta un montón de cosas. Pero lo que sí no se puede es pretender que cambie la realidad cambiando todas las demás cosas y no haciendo nada en materia de regulación laboral. Claro, hasta aquí ustedes pudieran decir, bueno, este es Guatemala. Lamentablemente, o afortunadamente, pero eso es mal de muchos, consuelo de tontos, cuando uno hace el zoom y deja de ver Guatemala, lo que uno encuentra es eso. Y así sean argentinos, así sean paraguayos o brasileros, también cantan bien las rancheras. Si ustedes se dan cuenta, Argentina, Bolivia 67% informalidad, Honduras 63%, Nicaragua 59%, Paraguay 69%. En realidad Latinoamérica entera tiene una característica y es la informalidad de su fuerza laboral. Se salva Chile, se salva Uruguay. Todos los demás países latinoamericanos sufrimos exactamente de lo mismo. Entonces, qué bueno que ustedes, abogados, se reúnan aquí durante 4 días y discutan cómo se puede perfeccionar el código, la normativa laboral, pero yo creo que es importante darse cuenta que la gran mayoría de los latinoamericanos viven afuera de todo ese discurso que uno maneja acá. Y esos latinoamericanos que viven fuera de este discurso también debieran ser tomados en cuenta en la ecuación y por lo menos buscar cómo generar los mecanismos para integrarlos acá. Y yo estoy convencido que no es una cuestión de policías, no es una cuestión de imposiciones, no es una cuestión de inspectorías, porque el problema es que en Latinoamérica lo que falta son puestos de trabajo. En Latinoamérica lo que falta son empresas que demanden más trabajadores para entonces poderlos meter dentro de estos sistemas de protección. Mientras no entendamos eso, podemos tener la mejor legislación del mundo, que no van a existir los puestos de trabajo en donde esa legislación pueda definirse. Y por supuesto, ante un exceso de personas que no consiguen el trabajo que quieren y que laboran en precariedad, siempre va a haber una presión para una ilegalidad constante. Y esta es otra realidad que también nos afecta a toda Latinoamérica. Lo que no hemos podido solucionar nosotros lo han solucionado los gringos. Y los trabajadores que se han ido a trabajar a los Estados Unidos no se van a trabajar buscando la protección laboral en los Estados Unidos. Se van a Estados Unidos simplemente porque ahí tienen una mayor probabilidad de conseguir trabajo. Es más, yo no soy experto en esto, pero Estados Unidos, según parece, no ha firmado todo el montón de convenios de la OIT que nosotros hemos firmado en Guatemala. En Estados Unidos, severance, ahí está tu paycheck, andate. No hay indemnización indefinida como en Guatemala. Es decir, que los trabajadores guatemaltecos que se han ido, no se han ido buscando la protección laboral norteamericana porque van a trabajar de informales allá. Lo que pasa es que allá hay trabajo. Y cuando uno mira eso, resulta que para un país como Honduras, 20% de su PIB representa dinero de hondureños en Estados Unidos. Para Guatemala, 15%, para Belice, para Bolivia, para República Dominicana. Es decir, son un importante sector económico del país que se fue buscando oportunidades de trabajo, no se fue buscando la protección laboral, porque si fuera por protección laboral se hubieran quedado en cada uno de los países, donde la regulación los protege más que en los Estados Unidos. Y esto se aplica para todos. Se libra un poco, los países que están más al sur se libran un poco porque es más difícil para ellos migrar, pero si la frontera de Estados Unidos estuviera pegada a la de Paraguay o Brasil, a lo mejor sería lo mismo que con los mexicanos, pues. Es una cuestión de costos de movimiento.
Y lo más grave de todo, que esto tampoco es cosa del pasado, porque qué bueno fuera que nosotros dijéramos, sí, no lo hicimos bien en los últimos 60 años, hoy lo vamos a hacer bien. Esta gráfica que sale de un estudio que acaba de presentar el Banco Mundial es verdaderamente preocupante. Ustedes no van a ver hasta allá atrás, pero ¿qué fue lo que hizo el Banco Mundial? Hizo la siguiente pregunta: en los próximos, del año 2015 al año 2050, va a seguir creciendo la población en Latinoamérica, va a seguir creciendo la gente que entra a la población económicamente activa. Si Latinoamérica no cambia su estructura productiva y laboral, Latinoamérica va a tener cierta capacidad de absorber a la nueva fuerza laboral. Entonces hicieron el cálculo: ¿cuánta gente adicional va a haber? ¿Cuánto puede absorber el sistema económico? Y vieron la diferencia. Y encontraron que del año 2015 al año 2050 van a haber 70 millones de latinoamericanos que no van a encontrar oportunidades de trabajo en sus países. Entonces aquí, y ahora que ganó Trump y que todo el mundo está asustado, si de verdad hace el muro y no se puede pasar, ¿qué van a hacer esos 70 millones de latinoamericanos? Bueno, sí, los guatemaltecos van a migrar a Honduras, y los hondureños van a migrar a México, y los paraguayos van a migrar a Bolivia. Ok, al final de cuentas, lo que tenemos que entender es que hay que hacer algo para cambiar la estructura productiva en nuestros países y permitir mayor generación de trabajo formal. Ese es el gran reto que tiene Latinoamérica. Y dentro de ese reto hay que evaluar qué tanto nuestra normativa laboral está ayudando a eso o se convierte en un valladar para lograr eso. Y quizás lo más preocupante de todo, el mundo sigue cambiando y nuestras legislaciones y nuestra normativa no se está adaptando a ese cambio en el mundo. Sí, como decía la señora Salvoreña, sí es medio estresante ver el numerito ahí, pero creo que se puede avanzar. Ni siquiera me tomé la molestia de traducir esto, pero hay 6 grandes tendencias en el mundo que están transformando los mercados laborales globalmente. Primero, ha aumentado la esperanza de vida de las personas. Esto basta para quebrar todos los sistemas de seguridad social del mundo. Ya no podemos pretender la jubilación como la entendíamos en los años 50. Tenemos que pensar que no solo tenemos que integrar a los jóvenes a la fuerza laboral, tenemos que integrar también a nuestros ciudadanos de la tercera edad a la fuerza laboral. Y esto es un cambio que no lo para nadie, porque estos son cambios ya de la dinámica de la mejora en la calidad de vida por avances tecnológicos, medicina, medicamentos. El segundo es el aumento de máquinas inteligentes y de sistemas. Cada vez vamos a tener que aprender a trabajar en sistemas más automatizados, con más maquinaria, donde vamos a tener que interactuar nosotros con sistemas inteligentes. Esto es lo más lejano a la United Fruit Company, guatemaltecos que hay aquí, donde el obrero cortaba racimos de banano con un machete. Y esto no lo va a parar nadie también, porque esto es el producto de la globalización y el producto del avance de las tecnologías. Todo esto nos tiene que hacer entender que la relación laboral está cambiando y que la normativa tiene que cambiar, porque si no, la normativa, al final de cuentas, para lo que va a servir es para tirar a la basura, porque no fue pensada. El legislador hace 60 años no se le pudo haber ocurrido nada de esto. A quienes crean nuestros códigos, por más ilustrados que sean los señores diputados y senadores en los diferentes países, no se les puede ocurrir nada de esto. Y esto es algo que no está parando en el mundo. El mundo computacional, cada vez crece más la capacidad de procesar datos. Y al crecer la capacidad computacional, surgen oportunidades de negocios donde uno no se lo imaginan. Y surgen métodos de trabajo que uno no los puede entender. Pregunten ustedes, busquen jóvenes que se dediquen al arbitraje en moneda extranjera. Estos cuates, como están trabajando con Asia, trabajan de 2 de la mañana a 9 de la mañana. Y ganan por y ganan por las comisiones. O sea, y hay un cuate que los contrata. Traten ustedes de meter la regulación laboral ahí, acaban empleos que son altamente productivos y donde la gente voluntariamente quiere participar, pero lamentablemente los negocios están del otro lado del mundo. Entonces tienen que estar despiertos cuando todo el mundo duerme. Para poner un ejemplo, la ecología de los nuevos medios de comunicación. Cada vez tenemos más Twitter, Facebook, Pinterest, todo ese montón de cosas. O sea, nuestra oficina hoy está aquí. Entonces yo trabajo cuando puedo.
Entonces, ¿quién va a ser el inspector que me está monitoreando? ¿Cómo me van a pagar a mí? ¿Será que si me pagan por mes voy a trabajar o me debieran pagar por producto? ¿Se dan cuenta cómo esto cambia la forma en que hemos venido trabajando? Y por supuesto que va a cambiar más, porque esto está siendo superado día con día. Organizaciones superestructuradas. O sea, ya la idea de la empresa, como nosotros la entendemos, quedó superada. Aquí tengo un ejemplo yo de esto que se llama Cure Together. Este Cure Together es una plataforma en el Internet donde los pacientes ponen los comentarios de cómo les ha ido con sus enfermedades y con sus tratamientos, y gracias a poder computacional y a esta superestructura y conectividad global, ustedes pueden ver ahí cómo tratamientos diversos sobre enfermedades diversas con pacientes de todo el mundo evalúan los diversos tratamientos. Y entonces cuando el doctor les diga algo, métanse ahí y van a ver ahí de millones de pacientes cuáles son los que sí funcionan, cuáles son los que no funcionan. Y en una cosa como, por ejemplo, migraña, resulta que lo que más funciona por todos los pacientes es cosas que no les dijo el doctor, sino sabiduría tradicional de toda la vida y sin tomar medicina. Pero esto está transformando el mundo. Y una cuestión aún más complicada, y eso se lo digo yo como profesor universitario que me la paso con patojo, con muchachos en la universidad. Están cada vez más conectados, cada vez les interesa menos estar en un mismo lugar, cada vez les interesa menos hacer una carrera, cada vez lo que quieren es cómo se interconectan, cómo viajan, cómo cambian. El joven del siglo XXI no está pensando en hacer una carrera laboral. El joven del siglo XXI no está pensando en estabilidad laboral. Es más, ustedes le ofrecen estabilidad laboral y sale corriendo. No quieren eso. El joven del siglo XXI no está pensando en su paycheck mensual igual todos los meses. Lo que está buscando es cómo aprende, cómo cambia, cómo innova, cómo utiliza la tecnología. Entonces, ahorita, cuando yo miro la informalidad, digo, bueno, la informalidad es la foto de la crisis sistémica, jurídica, política y económica de lo que hemos hecho en los últimos 70, 80, 90 años en nuestros países. Pero se nos viene encima una ola que si no la comprendemos y si no somos suficientemente ágiles en adaptar la normativa a lo que se viene, me parece a mí que de verdad vamos a poder agarrar mucha de la normativa legal que hay y tirarla al cesto de la basura, porque realmente la gente va a hacer lo que pueda, como pueda, y tal vez ya no se va a llamar informalidad, sino se va a llamar de otra forma. Pero no podemos seguir nosotros tratando de encajar el mundo con un paradigma que se desarrolló y se perfeccionó durante el siglo XX cuando el mundo está cambiando. Entonces, informalidad sí, producto de una crisis sistémica del pasado. Esto que se nos viene encima nos debiera hacer repensar más hacia dónde vamos. Muchas gracias.